Las cosas parece que no pueden ir peor para el mundo. Y no me refiero solamente a los desastres naturales. Estoy hablando de la descomposición social. La degeneración moral está alcanzando niveles insospechados. Da temor de ver hasta dónde llegarán. Pero para aquellos que hemos sido llamados a ser miembros del pueblo de Dios y que este mundo no puede ser nuestro hogar, son buenas noticias, porque eso significa que pronto estaremos de regreso a casa. Y es la razón por la cual la lección de escuela sabática de esta semana se titula La buena noticia del juicio. Y me encuentro buscando en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, en el capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Si me siguen, por favor. Estoy en Lucas. Ya estoy llegando. Lucas, capítulo 23 y el verso 42. Este texto se pasa con mucha ligereza, pero tiene una enorme profundidad que veremos al final de la reflexión. Y dice la palabra de Dios: y dijo a Jesús, el ladrón colgando en la cruz: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Les comentaba el año pasado, creo, que en un congreso mundial de oncología, el pronóstico científico fue el siguiente: el cáncer llegará a ser tan común como un resfriado, y vaya si no lo es ahora. Pero más que todo, hemos llegado a descomponer tanto nuestro hábitat que es irremediable poderlo solucionar. Y es la razón por la cual se hace necesario, urgente, indispensable, que existan cielos nuevos, tierra nueva, con hombres realmente nuevos, que volvamos a ser buenos en gran manera. Y esto da pauta entonces a que vayamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, que es el texto que nos está ocupando de estudio para este trimestre. Apocalipsis, capítulo 14. Si me acompañan, por favor. Estoy en Apocalipsis, en el capítulo 14 y el verso 7. Una vez más, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria. Establecer una relación íntima con Dios, darle el reconocimiento que Él merece. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Insisto en decir que esta es la razón de ser de la predicación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Establecer una relación íntima de nuevo con Dios. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Apreciados amigos y hermanos, sí o sí, las cosas volverán a ser buenas en gran manera, como lo fueron al principio. Contigo, sin ti o a pesar de ti, las cosas volverán a ser buenas en gran manera. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha establecido, así lo ha prometido, por amor a aquellos que sí queremos tener una relación íntima con Él y volver a ser imagen y semejanza del Creador. Y yo digo, bendito sea el nombre de Dios, porque qué mayor muestra de amor que aquel que quiere volvernos a restituir a su imagen y semejanza, a lo que por naturaleza somos, a lo que por llamado divino hemos sido creados. Etimológicamente, el vocablo juicio en el latín es una palabra también compuesta de jus, que es derecho, y dicare, que es dictar. En otras palabras, es dictar un veredicto. Y juez viene de justus, que implica también la misma composición de dos vocablos, el de derecho y poner de acuerdo a ese derecho, de acuerdo a esa ley. Y hay un juez. Y la palabra de Dios dice en Salmos, en el capítulo 7 y el verso 11, ¿quién es ese juez? Estoy prácticamente a la mitad de la Biblia, en el Salmos, en el capítulo 7 y el verso 11. Déjenme que lo encuentre. Salmos, capítulo 7 y verso 11. Dice la palabra de Dios: Dios es juez justo. Él es el juez. Y claro, hay una ley que se determina y es de acuerdo a su manera de ser.
Veamos en otras palabras, consideremos el escenario de un juicio. En primer lugar, es un hecho real que se dará a cabo un juicio en el cual se volverán a poner las cosas buenas en gran manera. Segundo, este juicio va a ser justo, no es sobornable. ¿Por qué? Porque es dirigido nada menos que por aquel que es el parámetro de la ley, sobre la cual va a ser dictaminado lo que es justo y lo que no. Y es Dios, el creador del universo. Así que también hay un delito. Este delito se le tipifica con el nombre de pecado y está registrado en 1 Juan en el capítulo 3 y el verso 4. 1 Juan, poco antes de Apocalipsis, 1 Juan en el capítulo 3 y el verso 4. Y dice la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora bien, pero para ponerlo en contexto un poquito más claro, porque si no vamos a entrar de nuevo al punto equivocado, que es un error, es una mentira, una falacia decir que somos legalistas, vayamos dándole un nombre, un concepto un poco más clarificante a esta situación. La ley, su manera de ser. La manera de ser del Señor. Él es eterna porque Él es eterno. Él dice: oye, yo no estoy de acuerdo con que robes, con que no mates, no adulteres, mantenga una buena relación con el prójimo, no tengas otros dioses aparte de mí, acuérdate de un día de reposo. Es su manera de ser. Y a eso se le ha llamado una ley que rige todo el universo. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Entonces, romper una relación íntima con Dios implica entonces desconocerlo a Él, implica desobedecer, implica, en otras palabras, ya no quiero tener su manera de ser. A eso se le da el nombre de pecado. De hecho, la palabra pecado es también una palabra latina. Todavía no están muy de acuerdo los juristas en esta área, los lingüistas, respecto a la etimología de pecado, pero una de ellas, que es la que más me gusta a mí, viene del prefijo pe, que es pie, y cargo de caída. En otras palabras, es cuando te tropiezas y cometes un error. Mira qué interesante. Pues bien, entonces hay un delito. ¿Cuál? Haber roto esa relación íntima con el Señor. Y hay una pena por eso. Realmente, tal vez deberíamos de cambiar el vocablo pena y deberíamos de cambiarlo por el vocablo consecuencia. Hay una consecuencia y esa consecuencia es morir. Y digo y esto está registrado en Romanos capítulo 6, verso 23, tú lo puedes buscar. Digo la consecuencia porque si fuera una pena se consideraría un castigo. Yo recuerdo que a mis hijos pequeños, para poder llamarles la atención de alguna forma y hacerles ver que su travesura tenía una consecuencia, los ponía nariz a la pared. Pues alguien dirá: pero si solo fue una mentira, ¿por qué tengo que morir? ¿Por qué no puede ser nariz a la pared? Resulta que la consecuencia de transgredir la ley, ahora lo vamos a traducir, la consecuencia de romper esa relación íntima con Dios, implica que yo me desprenda, yo me desarticule de la única fuente de vida que es el Señor. Pero yo no genero vida por mí mismo. Por lo tanto, entonces, ¿qué sucede? Me muero. Es lo que sucede con las baterías de los celulares. Varias veces lo hemos dicho. Mientras está conectado a una fuente de energía, que el celular no tiene energía propia, la batería está cargando. En el momento en que tú te desconectas, comienza a descargarse hasta que puede llegar a un punto en el cual o lo vuelves a conectar o simplemente se te muere. Esa es la razón por la cual, no importa de qué manera tú hayas roto tu relación íntima con Dios, la consecuencia de haberte separado de la fuente generadora de vida es simplemente que tarde o temprano morirás. Y morirás para siempre. Así que tenemos un delito, tenemos una consecuencia y tenemos a alguien que acusa. Y la palabra de Dios dice en Apocalipsis, en el capítulo 12 y el verso 10, identifica claramente a este traidor. Y es interesante porque es este mismo que ha estado enamorándote en el oído, hablándote dulcemente, haciéndose pasar como ángel de luz para poderte engañar, decirte que
que no te preocupes, que serás igual que los dioses. Así se lo dijo a Adán y Eva. Sin embargo, en realidad, al final se les descubre. Apocalipsis capítulo 12, verso 10 dice en la parte final: ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y hay un problema. El problema es de que cada acusación que el enemigo está haciendo, cada señalamiento que hace sobre ti y sobre mí, es cierto. Ni siquiera tiene necesidad de inventarlo. Es verdad. Cuando dice que mentimos, que hemos en determinado momento nos hemos separado del Señor, que estamos robando, que cometemos tantas cosas incorrectas, es verdad. Y Él se siente seguro de estarnos acusando porque cree de que con eso es suficiente, pero no tomaba en cuenta que tenemos a un abogado que se ha ofrecido en lugar nuestro para suplir los requerimientos de la ley de Dios. Muere por nosotros y nos vuelve a restablecer. Sí, es una figura muy interesante, en aquella en la cual volvemos a ya no vivir nosotros, sino que a que el justo, Él viva en nuestro lugar. Este abogado, dice la palabra de Dios en 1 Juan, en el capítulo 2, si me acompaña, 1 Juan, capítulo 2, poco antes decíamos del Apocalipsis. 1 Juan, capítulo 2, verso 1. Y la palabra de Dios dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no rompan su relación íntima con Dios. Pero si alguno hubiese roto esa relación íntima con Dios, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el que es justo. Porque se nos va a acusar y se nos va a demandar que muramos. Pero Él está en nuestra defensa. Así que tenemos un abogado también. Y la pregunta es: ¿y quiénes son los acusados? Pues sí, somos tú y yo. Nosotros. Somos la razón de ser, el amor insondable de Dios por su creación más maravillosa. Tú y yo, sus consentidos. Como hemos dicho y como lo registra la palabra de Dios, los que estamos grabados en la niña de sus ojos, que nos cuida como la niña de sus ojos y que nos lleva grabados en la palma de las manos y que nos tiene contado hasta el último de los cabellos. Somos sus consentidos, sus bebés. Y el enemigo ha querido ir hacia lo más delicado, ha querido tocar la fibra más íntima del Creador, queriéndonos arrebatarte a ti y a mí. Por esa razón, de tal manera nos amó, que vino a tomar nuestro lugar, a sustituirnos. Hay una buena noticia respecto a esto del juicio, y es la que se registra en Daniel, en el capítulo 7 y el verso 22. La palabra de Dios dice en Daniel, ahora estoy en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 7, verso 22. Y dice la palabra de Dios, ya estoy llegando, Daniel capítulo 7, verso 22. Hasta que vino el anciano de días, que es también Dios, en este caso el juez, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Está a favor nuestro juicio. A ver, pongámoslo en otras palabras. Oye, ¿qué nos puede preocupar que vengan a ponerse las cosas en su lugar? Si estamos del lado de Él, si ya no vivimos nosotros, si el justo vive en nuestro lugar. Porque los libros se abrirán, dice la palabra de Dios, de lo que estudiaremos. Los libros se abrirán y se abrirán para cotejar quiénes son realmente los herederos. Porque hay un grupo que dice que le conoce, pero los tales son mentirosos. La palabra de Dios establece en 1 Juan, oye, el que es mentiroso, aquel que dice que me conoce, pero que no anda, que no guarda mis mandamientos y que no anda como él anduvo. Que no tiene su manera de ser, que no tiene su espíritu. Pero tú y yo tenemos un llamado a la puerta de nuestro corazón, lo decíamos la semana pasada.
Y si le dejamos entrar, y si dejamos que Él nos use, entonces quiero decirte que en ese juicio solamente lo único que va a suceder es que se reivindique que tú y yo somos sus hijos y por lo tanto sus herederos también. Esto quiere decir entonces que el tema medular del juicio es determinar quién es realmente hijo de Dios y quién no. Criaturas todos, claro está, pero hay algunos que son hijos de su padre el diablo. La razón de ser de ese juicio es determinar entonces si tú eres su hijo. Y esa es la razón también por la cual, y lo voy a ejemplificar con el texto que ya tengo aquí señalado y que se encuentra en Hebreos, en el capítulo 10 y el verso 16. Y la palabra de Dios dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, pondré mi manera de ser en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Y nuestros pensamientos, entonces, como dice Pablo, nosotros tendremos entonces la mente de Cristo. Apreciados amigos, hermanos, ¿nota usted ahora por qué es tan importante predicar este mensaje? De establecer de nuevo una relación íntima con Dios. Comprendemos ahora cómo es que en verdad sí se justifica la existencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con el único objetivo de anunciar a aquel que nos sacó de las tinieblas hacia su luz admirable. Cuán importantísimo es que se establezca de nuevo esa relación íntima con Dios, porque de que volverán a ponerse las cosas buenas en gran manera, que no nos quepa duda. ¿En qué lado estarás tú y en qué lado estaré yo? Ahora es el momento oportuno entonces para recordar las palabras del ladrón en la cruz. Padre, acuérdate de mí. La palabra recordar, también conocida como recordar, es una palabra compuesta, lo hemos dicho varias veces, del latín re de nuevo, que significa otra vez, y cordar, que viene de cor, discordia, corazón. Mira qué precioso. Dentro de su vulgar fe, diminuta forma de concebir la vida espiritual, aquel inmundo ladrón, sí, ese del cual tú y yo podríamos estar ocupando su lugar perfectamente, ese miserable ladrón le dice: oye, Señor, grábate en el corazón mi nombre, mi imagen, que no se te olvide. Cuando vengas, mírame en donde quiera que yo esté y levántame, porque aquí en este momento no me interesa vivir yo, sino que vivas tú en mi lugar. Qué buena noticia saber que vamos de regreso a casa, que este mundo se está desboronando, se está cayendo en pedazos. Qué bueno saberlo. Qué bueno que las cosas cada día vayan peor para este mundo. Si no es nuestro hogar, ¿qué más da? Pero vamos hacia un lugar en donde habrán cielos nuevos, tierra nueva. Un lugar en el cual vamos a encajar perfectamente, porque ese lugar que por creación divina fue hecho para nosotros con un inmenso amor. Y ese lugar en donde personas transformadas a su imagen y semejanza podrán entonces volver a ser el sueño del Creador, un sueño eterno en donde cada átomo dirá que Dios es amor.